Ya, entonces vamos a retomar en lo que habíamos quedado el otro día de describir la materia, ¿cierto? Como lo que queremos entender son las propiedades magnéticas de la materia o de hecho otra forma que hace la materia en presencia de campos magnéticos externos. Sí, entonces para eso lo que habíamos comentado es que vamos a considerar de que la materia está compuesta por una colección de dipolos, pero ahora son dipolos magnéticos, donde cada dipolo magnético esencialmente es un pequeño circuito por el cual pasa cierta corriente. Sí, entonces si por esos circuitos pasa una corriente y lo que uno puede demostrar entonces es que el potencial magnético se describe de esta forma, donde M, que es el momento dipolar magnético de cada uno de esos pequeños circuitos, se describe, está dado por esta expresión que está acá, que de hecho después vimos de que esencialmente si es que yo conozco la corriente y conozco el área del circuito, el área de esta sección que se forma, entonces conozco cuál es el momento dipolar. ¿Sí? Entonces sabiendo M, este M chiquitito, lo que conozco es el A del dipolo y por lo tanto conozco el campo magnético asociado a ese dipolo. ¿Sí? Entonces nos vamos a agarrar de eso y después vimos además que habían distintos tipos de materiales, ¿cierto? Pero eso lo voy a terminar, bueno, si quieren repásenlo, pero lo que vamos a terminar comentando hoy día y aterrizando esto como con números, ¿sí? Entonces, lo que uno va a hacer ahora es, ya lo repetió ya hartas veces, es análogo a lo que hicimos nosotros para el momento eh, el dipolar eléctrico, vamos a hacer ahora para el momento dipolar magnético. Entonces, uno dice, definiremos tengo que hacer esta deducción porque si no sale demasiado de la manga y esto es importante, así que, o sea, es como bien importante. De dipolos magnéticos y a esa densidad la vamos a llamar MR. Así, entonces, un pequeño volumen de B. Ya, entonces lo que estamos diciendo es que vamos a definir una densidad volumétrica, de esto la clave es que sea densidad volumétrica de dipolos magnéticos, de tal forma entonces que el momento dipolar de un pequeño volumen de B entonces está dado por esta expresión. O dicho de otra forma, si ustedes quieren también puedo decir ese pequeño volumen va a tener un M que va a ser la integral de M de R por dB. ¿Sí? Entonces, como la integral en el volumen es como densidad por volumen, pero este no es densidad de masa como siempre, sino que es una densidad de dipolos. Así que eso es esencialmente. ¿Sí? Donde entonces se define ese vectorcito M y se llama entonces el vector magnetización. ¿Sí? Entonces, entonces esto es como el análogo, si ustedes quieren, entre P y M. En lo que era P, que nos caracterizaba la polarización, este M nos caracteriza la magnetización, ¿sí? Son como los análogos. Eh, ya, entonces con esto, si ahora si tenemos una distribución continua,
un comentario, chiquillos, no sé si que ustedes estaban en los que querían ir el otro día, me habían dicho que ustedes tenían eh, una reunión con Miguel, parece, en el laboratorio hasta las 2:30, yo me quedé esperándola hasta como la 1 y tanto y nunca llegaron. Así que no sé si fueron después o no, pero nunca llegaron. Profe, ¿Sí? le mandé un correo. Sí, pues, ahora que me acuerdo, pero me mandaste un correo como a las 2 de la tarde, ¿no? No, a la una. No, Terminó la charla y le mandé el correo. pero bueno, si era la 1, tú me habías dicho a las 2 y tanto, pues yo no estaba pendiente del correo. Tenían que ir, yo lo estaba esperando, de hecho le dije, dicho hasta la persona allá del séptimo piso, si vienen los alumnos, dígales que fui a almorzar y que llego en un rato más. Eso de hecho le dije dicho a Rodolfo, que es el caballero que está en el séptimo piso. Para la otra chiquillo, vayan nomás, no me manden un mail, si no, ustedes no saben si yo vi o no vi el mail, si estoy haciendo otra cosa, vayan nomás. Si estoy, y yo si estoy, los voy a hacer pasar al tiro, pues no les voy a decir que se vayan, pues. Entonces, vayan. Si quieren ir, yo mañana voy a ir, el miércoles no estoy seguro, pero voy a ir mañana y voy a ir el jueves. Así que, pero, porque si no, no nos vamos a pillar nunca. Profe, el viernes también hay otra charla. El viernes. Sí, eh, y a la misma hora. sí, a la misma hora. eh, Yo creo que debiera ir el viernes, no estoy seguro, pero yo creo que sí voy a ir el viernes. Ustedes parece que quieren ir a hacerlas todas de una. Ya los caché, parece que no quieren, si no van a la charla, no quieren ir a la U, parece, ¿no? O sea, es que en mi caso es el único día que voy. Mira, déjame, creo que sí voy a ir el viernes, pero no me acuerdo por qué tengo, parece un compromiso con mi hijo, pero no me acuerdo bien. Pero el miércoles seguro no voy y eso sí. Déjame y te confirmo en estos días. O sea, el jueves te digo, pues, si es que no puedes ir antes. Ya, Ya, entonces, si ahora tenemos una distribución continua de dipolos, entonces como que inspirado en el cálculo que habíamos hecho en esta parte, entonces para un dipolo, si tengo un dipolo M, entonces el momento cuando hicimos esta expansión y nos encontramos que el A era S. Si ahora tengo, en vez de tener un solo dipolo M chica, entonces tengo una distribución de dipolos donde tengo ahora un DM, aquí me faltó la flechita, un DM, entonces, en lo que esto simplemente se convierte ahora en una integral, pues, obviamente, por cierto, porque es como reemplazar esa cuestión en lo que iba ahí, ¿cierto? Entonces reemplazo todo eso por eso y integro y tengo entonces el momento dipolar magnético total. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Ahora entonces lo que voy a hacer es transformar toda esta parte de acá, es un poco jugar con el cálculo. Sí, es que quiero hacerlo porque si no sale siempre, no quiero hacer todas las cosas como de la manga, entonces lo voy a hacer igual y son un par de líneas nomás, así que tampoco es tan terrible. Entonces, si hago eso y voy a separar esta cuestión, aquí a hacer un R', porque la integral es la variable prima, como siempre, entonces va a ser R', cruz el gradiente en prima de 1 partido en R menos R', ¿cierto? De B'. O sea, y apliqué simplemente que esto es como la derivada de todo esto que está dentro, es eso que está ahí, ¿cierto? Esencialmente ocupé la definición de derivada. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Aquí voy a hacer como por integración por partes, que uno dice, si uno se fija, esto es como si tuviese, cuando uno tiene esto, la integral de... Eh, ¿cómo es? Ya se me olvidó. F por G' es igual a F por G menos F' por G, ¿cierto? Que esto es, o cuando ustedes se la sabían como que esto es lo mismo, escrito como en otro lenguaje, ¿cierto? Es un día, ¿cuál es se sabe en esa regla, ¿no? Un día vi una vaca,
¿Cierto? Se la sabían, ¿cierto? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Alguna vez se la dijeron, me imagino, ¿no? ¿Sí o no? Se las dijeron, ¿no? Ya, entonces esto esencialmente es integración por parte, que sale en la regla, en la regla del producto y integrado y tirando para el otro lado, por eso sale el menos nomás, pero eso es todo, ¿cierto? Porque es como está el producto, en la regla del producto derivado y después integrado. Entonces lo que tengo acá, si se fijan, tengo una función por, y olvídense que un producto cruz es por una derivada, ¿cierto? Entonces como que tuviese esto, es una función por una derivada. Entonces eso uno lo puede, digamos, reescribir haciendo uso de esa regla de la integración por parte. Entonces uno puede reescribir que eso es lo siguiente. Entonces me va a quedar el vector potencial magnético debido a esa magnetización. Entonces uno lo puede escribir como mu sub 0 partido 4pi, y aquí ya estoy casi terminando, ¿ah? Entonces va a ser ahí, por eso sale ese signo menos dB'. Entonces, y entonces uno, ¿qué es lo que hace acá? Dice, entonces me quedó esta integral, ya ahí no tengo nada que hacer, pero si se fijan, me quedó aquí una integral de volumen de un rotor. Y digo, ah, pero eso es simplemente el teorema de Stokes. Así que esta sí que efectivamente es la última línea. Y aquí entonces a lo que llego es que haciendo simplemente ocupando integración por parte, entonces, y el teorema de Stokes, a lo que concluimos es que esto que está acá, y aquí es donde vamos a sacar como el jugo a la expresión que nos queda y la vamos a estudiar. Lo mismo que hicimos como para la polarización. Entonces me va a quedar mu sub 0 partido 4pi por la integral de, como ocupando el teorema de Stokes, entonces me queda m cruz ds partido por r menos r'. ¿Sí? Entonces llegamos a esa expresión que está ahí. Y entonces uno aquí entonces reconoce esta cuestión, po. Entonces uno dice, ah, mira, fíjate, aquí tengo una integral que depende del volumen, es una integral volumétrica, mientras que esta es una integral de superficie, porque estoy integrando en un elemento superficie, porque le ocupé efectivamente el teorema de Stokes. Entonces uno dice, ah, pero si yo me acuerdo ahora cuáles son, por definición, las fuentes de campo magnético y cómo se escribía este potencial magnético como función de densidades de corriente, entonces uno dice, si ¿se acuerdan cuando así en general lo habíamos escrito? ¿Cómo se escribe el potencial, el, el, el potencial magnético cuando depende de una distribución de corriente? Era mu sub 0 partido en 4pi, lo voy a escribir acá igual, así entre paréntesis. Cuando eran volumétricas, tengo un a sub 0, aquí lo voy a poner B, que es de volumen, ¿ya? Me va a quedar, era mu sub 0 partido en 4pi por la integral de J de R', dB' partido por R menos R'. Eso era lo que tenía, ¿sí? Y cuando tenía, además, si eran por fuentes superficiales, entonces lo que tenía era mu sub 0 partido en 4pi por la integral de J de R', entonces, de S, R menos R'. Entonces uno como que contrastando, digamos, esta parte, digo, ah, pero entonces es como si tuviese al tener, cuando tengo una integral de volumen y tengo una densidad de corriente J, entonces la expresión era esta, entonces como que reconozco, digo, por lo tanto, este término es como si yo tuviese una densidad de corriente de magnetización, entonces definida como el rotor de esta magnetización, ¿sí? Porque es como si fuera que todo esto fuera un J, porque comparo toda esta expresión con esta expresión de acá abajo. Entonces lo que digo, ah,
Como tengo integral de volumen, integral de volumen. Este R partido de R partido de R', entonces digo, reconozco que este término que está acá, efectivamente, corresponde a una densidad de corriente y no va a ser una densidad de corriente cualquiera, sino que va a ser una densidad de corriente de magnetización. ¿Sí? Y haciendo entonces la misma, ocupando el mismo argumento, ahora contrastando esta expresión que está acá con esta expresión que está acá, uno puede concluir también de que tengo una densidad de corriente superficial de magnetización que está dado por M cruz N unitario. ¿Sí? Porque tiene que ver con que tengo ese producto cruz que está acá, entonces este ds lo puedo escribir como un vector unitario por ds, y por lo tanto, comparando todo esto con todo esto que está acá, concluyo eso que está ahí. ¿Sí? Entonces, aquí voy a resumir, y aquí un paréntesis también, aquí asociado a eso. Esta densidad de corriente superficial, K, se define como K igual a un sigma de carga, por ejemplo. Voy a escribir así mejor. Una densidad de carga por la velocidad de las cargas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros definíamos J? Definimos J en algún minuto como ρ por V, ¿cierto? Y esto es cuando era una densidad volumétrica de corriente. ¿Sí? Si tengo cargas que estaban distribuidas en cierto volumen, y eso entonces las cargas las caracterizo por una densidad de carga ρ, entonces ρ por V me da este J, esa era por definición. J efectivamente es ρ por V, donde ρ, como digo, es la densidad de carga, pero densidad volumétrica de carga por la velocidad. Ahora entonces uno se podría preguntar, ¿qué pasa cuando tengo una densidad superficial de carga? Uno perfectamente, si tengo una superficie cargada y tengo una densidad solamente superficial de carga, no una volumétrica, entonces ahí la definición es natural, que sería, y en ese caso se llama K, la densidad, y es la densidad de corriente, pero densidad de corriente superficial, así que eso es lo importante, es sigma por V, donde sigma es la densidad de carga. Ese sigma lo voy a escribir acá, esto es densidad de carga, como para que tener todo como consistente las definiciones. Ya, entonces, lo que quiero rescatar acá en este caso, chiquillos, es lo siguiente. Es decir, recapitulando, nosotros dijimos que cuando tengo un material, tengo que esto está compuesto por un montón de circuitos chiquititos, cada uno entonces representa un dipolo magnético. Ese dipolo magnético está caracterizado por, o sea, cada dipolo magnético va a tener un valor dm chiquitito. Entonces, en términos del volumen, cuando tengo un volumen dado, entonces todos esos circuitos chiquititos que tengo que están girando en un sentido y el otro, los voy a caracterizar por una densidad de dipolos magnéticos, o también llamada magnetización, M mayúscula. ¿Sí? Entonces tengo estos, ¿cómo se llama? Tengo este volumen dado, ¿cierto? Entonces tengo toda esta cantidad de circuitos chiquititos, estos circuitos chiquititos, y eso entonces van girando en distintos sentidos, ¿cierto? Eh, entonces están caracterizados por un vector magnetización y que depende de la posición, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Todo este desarrollo matemático que hicimos nos dice que cuando tengo una magnetización M en un material, en un objeto cualquiera, entonces eso es equivalente, o eso me implica, me genera que voy a tener corrientes de magnetización, ya sea volumétrica o sea superficiales. ¿Sí? Solo por el hecho de que este vector M existe, y bueno, y su rotor en este caso. ¿Sí? Es como cuando uno tenía un vector polarización P, si el vector
P existe, o sea, si el material está polarizado, entonces nosotros concluíamos que a partir de ese P existe una densidad superficial de carga y también existe una densidad volumétrica de carga, ¿cierto? Entonces tenía una parte volumétrica y una parte superficial y que eran la polarización. Entonces P me describe la polarización y eso nosotros habíamos visto. En el que este caso era esta era la divergencia y en este caso era P.N, ¿cierto? Eso son las formulitas que habíamos visto. O sea, conozco P y eso implica que conozco sigma y que conozco rho. Los de polarización, por supuesto. En este caso es, si conozco M, entonces conozco J y K, o sea, conozco las corrientes asociadas. En el caso de electrostática, si yo conozco P, conozco las cargas de polarización. En el caso de magnetismo, si conozco M, conozco las corrientes de magnetización. ¿Sí? ¿Queda claro esto o no? ¿Queda claro, no, chiquillo? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, ahora la pregunta sale como, ya, pero ¿cómo ahora integramos esta cuestión? Porque tal cual lo habíamos hecho antes, para el caso de polarización, necesito una forma de calcular P, ¿cierto? Y ahí entonces dijimos, pero los materiales lineales, homogéneos, isótropos, si conozco el campo eléctrico, conozco P, ¿cierto? Porque había una relación directa entre ellos. Ahora voy a necesitar algo parecido, es decir, necesito saber cómo se comporta la magnetización en distintos materiales. Y lo que vamos a ver es que cambia de acuerdo a si el material es paramagnético, diamagnético o ferromagnético. Entonces, para eso, y ahora abordar y como que aterrizar aún más la cuestión, necesitamos definir el campo magnético total. Ya, entonces, lo que vamos a decir, entonces, el campo magnético total, voy a resumir lo que tengo escrito. Esto, entonces, corresponde a la superposición del campo producido por corrientes reales y el producido por la magnetización. Entonces, si es que definimos eso, entonces vamos a tener de que ahora el campo magnético total, digamos que vamos a llamar simplemente B a secas, va a corresponder a un B de J más un B sub M. Entonces, aquí es para decir, este BJ es el que corresponde, B realmente, cuando nos olvidamos de la magnetización, cuyo origen son las corrientes J, ¿sí? Mientras que este BM, B sub M, son las corrientes debidas naturalmente a la magnetización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar entonces rotor a esa expresión y nos va a quedar, fíjense, rotor de B es igual a rotor de BJ más rotor de BM. Pero rotor de BM, ¿qué es lo que es? Ya los vimos recién, po. Perdón. ¿Qué hice? Ya. Entonces, pero nosotros, ¿qué sabemos respecto al rotor? Por la ley de Ampère, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto vale entonces este rotor de J? El rotor de J nosotros sabemos por ley de Ampère simplemente que eso es mu sub 0 por J. Y entonces, si el rotor de B sub J es mu sub 0 por J, porque es lo que habíamos visto en ley de Ampère, entonces va a ocurrir exactamente lo mismo ahora para el campo magnético asociado a la magnetización. Entonces esto va a ser mu sub 0, pero ahora por J sub M. ¿Sí?
Y por último, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que tengo mu sub 0 por J, pero ¿cuánto vale JM? JM, ya sé cuánto vale porque lo encontramos recién en todo este análisis que hicimos, ¿cierto? Es el rotor de la magnetización. Entonces me queda más mu sub 0 por el rotor de la magnetización. Y por lo tanto, fíjense que lo que puedo hacer acá ahora es... espérenme, que quiero que me quede tal cual lo que tengo acá. Fíjense que lo que voy a hacer voy a tirar esto restando para el otro lado y me va a quedar rotor de B menos mu sub 0 por rotor de M es igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? Eso es lo que tengo. Lo único que hice fue tirar este último término, lo tiré restando para la izquierda. Así que ahora se va a ver claro. Definiendo entonces. Voy a definir un nuevo vector para simplificar estas cosas. H como 1 partido en mu sub 0 por B menos M. Entonces esto me va a implicar que el rotor de H es igual a J. Ah, ¿sí? Y esta es la que se llama ley de Ampère generalizada. ¿Sí? Entonces lo que encontramos, aquí esencialmente lo que uno puede hacer es dividir por mu sub 0, ¿cierto? Entonces me queda el mu sub 0 por acá, ese se va, ¿cierto? Y ahí defino el H de esa forma, ¿sí? Entonces, encontramos una ley de Ampère generalizada, pero que ahora involucra la magnetización, ¿sí? Entonces, esta, así tal cual nosotros teníamos la ley de Ampère en su forma diferencial, en su forma integral, nos queda la integral de línea de h punto dl es igual a I, ¿cierto? La corriente encerrada por ese loop. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Va a ser ejemplo, ¿cierto? No. No se lo voy a pedir a Miguel. No tengo ningún ejemplo preparado de esto. Pero sí les voy a contar más cosas. Ya, entonces... ya dejaron de meter bulla. Ya, entonces... esto sí, sí como un recordatorio. En electrostática, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que teníamos un campo eléctrico. No, a ver cómo lo escribo, a ver en qué orden. Espérenme. Sí, un campo eléctrico. A partir del campo eléctrico tengo una polarización. Y asociado a eso, voy a escribirlo así mejor. Un D, un campo eléctrico y un vector polarización, ¿cierto? Y a partir de este vector polarización nosotros calculábamos sigma P y ρ sub P, ¿cierto? Ahora en magnetostática, lo que tenemos es un vector H, un vector B. Con ese vector B tenemos una magnetización y a partir de eso, entonces
Voy a escribir un poquito más abajo aquí esto. Y a partir de eso, entonces, uno tiene un K de magnetización y un J de magnetización. ¿Sí? ¿Se entiende o no, chiquillo? Entonces, antes, cuando nosotros hicimos la discusión de electrostática, ¿qué es lo que teníamos? Es que cuando el medio es polarizable, entonces el campo eléctrico lo separábamos en un campo eléctrico producto de las cargas libres y un campo eléctrico producto de las cargas de polarización. Y entonces este E que uno observa es el campo eléctrico total, ¿sí? Y este D es el campo eléctrico solo debido a las cargas libres, ¿sí? Entonces el de las libres más el de la polarización me terminan así como dando un campo eléctrico total. Eso es lo que habíamos mencionado en algún minuto. Acá es similar, en el sentido que este H va a ser el campo magnético debido solo a las corrientes como reales. El campo M va a ser como el campo magnético, si ustedes quieren, solo las corrientes de magnetización, debido a que el material se puede magnetizar. Y el campo B que yo observo es el campo magnético total, total. ¿Sí? Se entiende un poco como que la analogía entre estos distintos campos, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces, como dije, entonces, la magnetización M juega un rol análogo a la polarización en electrostática. ¿Cierto? Ya, entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente es considerar, en este caso, vamos a considerar, entonces, necesitamos decir, ¿cómo calcular esa magnetización? Entonces, para los materiales que son lineales, nuevamente, lineales, homogéneos e isótropos, entonces lo que tenemos es que la magnetización se escribe como una susceptibilidad M, un coeficiente M por este vector H. ¿Sí? Entonces, nuevamente hay un factor de proporcionalidad entre estos vectores. En este caso nos dicen entre M y H. Así es como se define normalmente en magnetismo, donde este X M, o sea, este chi sub M se llama susceptibilidad magnética. Entonces, y nos dice, entonces, sí. Si es mayor que 0, entonces se llaman paramagnéticos. Ah. Si es menor que 0, recuerden, le había dicho que eran antiparalelos, entonces son los diamagnéticos. Y la verdad es que existe otro caso, que es cuando es muy grande, este valor, son los llamados ferromagnéticos. Entonces, eso que habíamos definido, aquí voy a irme para atrás, eso que habíamos definido así como bien con las manos, que en el caso de los materiales diamagnéticos eran el campo B
era antiparalelo al campo inducido y el campo para el paramagnético eran paralelos, o sea, iban en el mismo sentido, los dos vectores, entonces eso ahora concretamente en términos de una descripción como en términos de ecuaciones, lo entendemos así. Los paramagnéticos, entonces, este parámetro es mayor que cero, los diamagnéticos menor que cero, entonces de tal manera que me da con el signo cambiado, los vectorcitos, ¿cierto? Con el sentido se invierte. Y por último, los casos de los ferromagnéticos, este número es positivo, pero además tiene una particularidad que es mucho, mucho más grande que 1. ¿Sí? Y en particular, más que eso, más que sea mucho más grande que 1, además, esta relación, como que ya ni siquiera, esto es una forma de verlo, para ser más preciso, esta es una forma de verlo, decir, es mucho más grande que 1, pero la verdad de las cosas es que en los casos del ferromagnético, M no es, ¿sí? M por H. En verdad, la relación es relación no lineal. Aquí, si se fijan, así que esto es como hacer trampa en realidad en esta descripción. Las dos primeras me sirven. En realidad, para los ferromagnéticos, lo que se tiene es esto que está acá. ¿Sí? Uno puede, igual le puede asociar un valor chi sub m a, a los materiales ferromagnéticos, pero tiene una definición que no es exactamente esta que está acá. ¿Sí? Lo importante es que aquí yo puedo ver al tiro que la relación es lineal entre M y H. Y esto está súper bien en los paramagnéticos y los diamagnéticos. Los ferromagnéticos, o sea, dicho de otra forma, si yo grafico, en este caso, M por un lado y grafico H por el otro, el módulo de cada uno de ellos, entonces esto me dice hay una relación lineal entre ellos. Y la constante de proporcionalidad, entonces, tiene que ver con la pendiente de esta recta. Si la recta tiene pendiente positiva, entonces son los paramagnéticos. Si la recta tuviese una pendiente negativa, como esta que está acá, entonces son los diamagnéticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre para los ferromagnéticos? Ocurre lo siguiente, pero antes déjenme terminar de escribir la frase que tengo acá. Entonces, para ponerlo así como más en contexto, esto mide la capacidad de los momentos magnéticos de alinearse con el campo externo. Sí, entonces se entiende perfectamente entonces de esto que está acá. Mientras más grandes son los valores, como que más momentos magnéticos se logran alinear. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, si es que yo tuviese los paramagnéticos, entonces lo que tendría sería algo así. Si grafico aquí el módulo de M, el módulo de H, y entonces tendría una recta que es así. Y la pendiente de esa recta me da el valor de XM. ¿Qué pasaría entonces? Eso sería para los paramagnéticos. ¿Qué pasaría si tengo los diamagnéticos? Lo que tengo algo así. Así, es una pendiente y aquí de hecho podría tener aquí. Así es. ¿Qué pasa para los ferromagnéticos? Eso es el caso como que más bonito quizás de los tres. Voy a borrar un poquito aquí para hacerme más espacio. No sé si explicárselo. No, igual se lo voy a explicar. ¿O no?
Ya, les voy a mostrar igual, si no sé si tenga tiempo o no la próxima clase, ahí voy a evaluarlo en verdad. Los gráficos típicos para un material ferromagnético son así. Voy a achicar un poquito esto, ¿ya? Porque me quedaron muy grandes y no tengo espacio y quiero hacerlo en la misma página. Para los ferromagnéticos lo que ocurre es lo siguiente. A ver si me queda bien la curva, ¿ya? Así son. Ese es H, o el módulo de H, y esto es el módulo de M. Y lo que uno tiene, después le podría, si quiere, le explico bien estas curvas, pero esencialmente las relaciones no son lineales, claramente ninguna de estas es una recta, y aquí tiene que ver qué pasa cuando empiezo a aumentar un valor. Además, lo que se tiene es que hay una cosa que se llama histéresis, cómo se comporta la magnetización cuando hay histéresis, o sea, cuando empiezo a aumentar un valor. Por ejemplo, si es que parto con un material con H igual a 0, parto en H igual a 0, así es como empiezo a aumentar. Por eso hay curvas y las puse de distinto color efectivamente, porque son distintos como en un mismo proceso, distintas etapas. Si es que parto con un H igual a 0 en un material que es ferromagnético, entonces esto empieza a aumentar de esa forma. Si parte que ya me doy cuenta al tiro que es no lineal. Primero crece lentamente y de repente se pega como que un salto más grande, así de esta forma. Y llega a un valor máximo. Después como que satura, se llama esto. Se llama un valor de saturación. Satura cierto valor. Y después, ¿qué pasa cuando me empiezo? Digo, ya, si tengo una perilla que controla cómo aumenta, que me permita aumentar o disminuir este valor de H. Entonces, al aumentar el H, el M se comporta así, como dije, así, de acuerdo a esta curva negra. Y después, ¿qué pasa cuando empiezo a devolver la perilla? La verdad es que pasa algo bien interesante. Lo que ocurre en la práctica es que si es que esto fuera una función lineal y maravillosa, como muchas funciones matemáticas, uno dice, pero se debería devolver por acá mismo. La verdad es que no se devuelve por acá mismo. Cuando crece, el H, la magnetización sube de esta forma, pero cuando disminuye el H, la magnetización se devuelve por este otro camino, por el rojito. Y después vuelve como que satura por acá, ¿sí? Por ahí. Y después, ¿qué pasa cuando nuevamente digo, ya, pero me voy a devolver ahora para el otro lado? Ahí entonces empieza a aumentar por este otro camino. Y después, ¿qué pasa? Ahí sí, después efectivamente me quedo moviendo entre estos dos caminos todo el rato. Así y así. Así y así. Así, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, claramente esto es algo no lineal. Les podría mostrar ahí después. Entonces, esta es la curva cuando aumento, este al aumentar h, este al disminuir h, así es como se comporta. De hecho, ni siquiera es una función en el sentido matemático. Uno sabe que las funciones tienen que ser univaluadas. Y ahora yo a un valor único de h, por ejemplo, en este valor de h, si yo voy, digo, tengo este valor y este otro valor. ¿Se dan cuenta, no? Tengo S y S. No es univaluada. Aquí lo mismo. Si yo me pregunto, les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la magnetización, por ejemplo, cuando el módulo de H vale 5? Suponemos que 5 vale acá. Digo, podría valer S o S. ¿Con cuál me quedo? Depende de la historia. Depende si está aumentando o disminuyendo el valor. Entonces, esos son todos esos fenómenos que pasan con los materiales eh, eh, ferromagnéticos. ¿Sí? Así que son como los más raros, así es como se comportan los materiales. De hecho, incluso hay cosas que la gente estudia, que es cuál es el rol de la temperatura en materiales como estos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura? Existe una famosa, si quieren lo buscan por ahí, al que le interese, temperatura de Curie, en honor a la increíble Marie Curie. Sí, yo creo que es a ella, no a él, porque no, los dos ganaron premio Nobel, el matrimonio, pero yo creo que es a ella.
temperatura de Curie, que tiene que ver cómo cambian estas curvas como función de la temperatura. ¿Sí? Y uno tiene que, el material cuando está como frío o temperatura ambiente, el material hace esto, pero cuando subo la temperatura sobre de este valor crítico que se llama temperatura T sub C, temperatura de Curie, cuando está muy caliente el material, entonces un material que hace esto, la verdad es que después se comporta así. Se vuelve lineal para temperaturas muy, muy grandes. Y al final es como que pierde su magnetización, si ustedes quieren. ¿Sí? Bueno, pero son cosas muy avanzadas que se escapan de este curso, pero quería como que mostrarles esto. ¿Sí? Entonces, para terminar, quería contarles una última y terminar de definir un poco unas constantes para caracterizar estas cuestiones, y con esto termino hoy día. Entonces, de la definición de H, que lo que tenemos que eso se puede escribir así, por cierto. Era H más M. Eso, así definimos H de tal manera que esa relación se sostenga. Entonces, si es que ahora expando esto, digo, esto me va a quedar mu sub 0 por H más mu sub 0 por M. Pero M voy a ocupar la relación para el caso de materiales lineales homogéneos isótropos. Por lo tanto, voy a reemplazar eso, me va a quedar XM por H. De tal manera que ahora puedo escribir de que B es mu sub 0, factor de 1 más XM por H. ¿Sí? Y todo esto se define como un nuevo mu. De tal forma, entonces, que ahora yo tengo que eso es mu por H. Y esto es útil porque me recuerda un poco a las expresiones de electrostática también. ¿Sí? Aquí jugué con el valor de las constantes y definí una nueva nomás. Entonces, donde este mu donde mu se definió como mu sub 0, factor de 1 más XM. ¿Sí? Esto, ¿cómo se llama? Ya podrían adivinar, se llama permeabilidad magnética. ¿Sí? Entonces, con esto así, los materiales los no ferromagnéticos, o sea, ya sea dia o paramagnéticos, el mu sub 0, la verdad es que uno tiene, o sea, el mu es prácticamente muy parecido al mu sub 0. ¿Y eso por qué? Porque en la práctica lo que tengo es que el módulo de este valor es mucho más chico que 1. Y para los ferromagnéticos, lo que tengo es que el mu es mucho más grande que el mu sub 0. ¿Sí? De hecho, es como di a la 5 o di a la 6. Y lo que voy a terminar aquí es haciendo una pequeña tabla para aterrizar esto. Entonces, es lo siguiente. Voy a poner aquí, y con esto terminamos de discutir toda esta parte. Material, entonces, voy a hacer una línea. Si definimos, entonces, yo les había mostrado algunas de estas cosas para
aire, aluminio, platino y ferromagnético, por último. Ya. Entonces, como les dije, los materiales diamagnéticos tienen estos valores negativos y aquí, por ejemplo, menos 2,6 por 10 a la menos 5, fíjense, eh, este valor menos el del plomo es menos 1,7 por 10 a la menos 5, son valores bien chiquititos. El del cobre es menos 9,4 por 10 a la menos 6 y el del agua es menos 8,8. Todos valores negativos, como les dije, por 10 a la menos 6. ¿Qué pasa por los paramagnéticos? Son también chiquititos, pero positivos. Ahora son, en este caso, el del aire es 3,7 por 10 a la menos 7. Son valores muy pequeños. El del aluminio 2,1 por 10 a la menos 5. Y el del platino 3 por 10 a la menos 4. Un poquito más grande, pero aún es bien chiquitito. Fíjense qué es lo que pasa para los ferromagnéticos. 250, el níquel 600, el hierro suave 5000 y el hierro con silicio, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Aleación 7000. Fíjense que esto es lo mismo que 7 por 10 a la 3. O sea, 10 a la 3 versus, por ejemplo, estos son 10 a la menos 6. Hay 9 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Sí? O sea, la diferencia es abismal entre el comportamiento entre estos dos conjuntos, independientemente del signo, con estos ferromagnéticos. ¿Sí? Así que, pero la particularidad además que estos son lineales, acuérdense, tienen un comportamiento lineal, estos dos son lineales, eso es lo importante, y estos otros son no lineales. ¿Sí? Así que eso, no sé qué más tengo que decirles. Ah, ya. Escucha, lo hacemos ahora. Sí, mejor lo hago ahora. Así que con esto sí que termino magnetostática. ¿Hay preguntas hasta acá, chiquillo, o no? Me queda media página por escribir. ¿Hay preguntas hasta acá o no? Por ahora no, profe. Ya. Entonces, lo último que nos queda ver es ahora ver el tema de las condiciones de borde. Recuerden que cuando nosotros definimos el vector, cuando teníamos E y después empezamos a hablar del vector D, tuvimos que ver cómo que eran las condiciones de borde cuando tengo dos medios cualquiera, ¿cierto? Con un epsilon 1 y un epsilon 2 y vimos las condiciones de borde para el caso de campo eléctrico y campo el del vector desplazamiento. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la versión como magnética de esos casos. Entonces, condiciones de borde ahora en esos casos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que voy a tener esto, voy a tener una superficie y nuevamente voy a tener que, por ejemplo, acá tengo un campo magnético por acá, un medio 2 y por lo tanto un B2 y un H2 y acá tengo un B1 y un H1. ¿Sí? Entonces, tal cual lo que hicimos la otra vez de decir, ah, mira, me voy a parar y voy a definir una superficie, ¿cierto? Una superficie por acá, aquí muy cerquita del borde, o sea, de los dos medios, y voy a tener una normal. Lo mismo que hicimos en el caso para el caso electrostático, y después también ocupamos de la misma forma, ocupamos qué pasa cuando, para ocupar la integral de línea que nos queda, cuando tengo una integral de línea en esa dirección, ¿cierto? Y una curva gamma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mira, me voy a... Aquí le voy a pedir a Miguel que haga ejercicios el lunes del martes, perdón. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tenemos acá?
Entonces, primero teníamos que no existen los monopolos magnéticos. Entonces, esa ecuación, ¿cuál era? Que tengo divergencia de B es igual a cero, ¿cierto? Si tengo que la divergencia de B es igual a cero, entonces, espérenme. Entonces, lo que tengo es que de B.ds es igual a cero. Lo que hice yo esencialmente acá es integral en un volumen, ¿cierto? Y después ocupar el teorema de la divergencia y por lo tanto tengo que el flujo, esto es cero, ¿cierto? Es la versión integral de esta ecuación, ¿sí? Y por lo tanto, ocupando entonces esta superficie que tengo acá, si hago esta misma idea, entonces que ahora tengo por un lado de esta superficie tengo un B1 y por el otro lado tengo un B2, entonces, al hacer esta integral de superficie, perdón, al hacer esta integral de superficie, entonces tal cual lo habíamos hecho para el caso de electrostática, entonces la ecuación a la que llego voy a hacer a que tengo un B2 menos B1 punto, la normal es igual a cero y por lo tanto eso implica que las componentes normales, entonces B1n es igual a B2n. O sea, tenemos que en la normal las componentes son continuas del campo magnético. Eso lo estamos viendo el campo magnético. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora y ahora entonces ocupando, si conozco cuáles son las condiciones para B, entonces a partir de esta relación puedo saber cuáles son las condiciones para H, ¿cierto? Sí, se entiende, ¿no? O sea, si ocupando a partir de esto. Entonces, esto lo puedo escribir entonces como un U1 por H1N. Y esto va a tener un mu2 H2N. Esa sería la otra ecuación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sé cómo se comportan las condiciones, o sea, las componentes de H y B en los bordes de dos medios. ¿Sí? Aquí no lo mencioné, pero en este caso se entiende ahora que este juega como el rol análogo, este mu como al epsilon. Por cierto, cuando nosotros teníamos que D era epsilon por E, ¿cierto? Entonces teníamos que los medios estaban caracterizados por una permitividad del espacio, entonces del medio, entonces donde tenía ahora podía tener epsilon 1, epsilon 2, aquí es lo mismo, voy a tener un mu 1 o mu 2 dependiendo de las propiedades magnéticas del material. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora para las componentes tangenciales? Ya sé qué es lo que pasa para las normales, para las tangenciales, obviamente lo que tengo que hacer es ocupar ley de Ampère en una curva, ¿cierto? Entonces, voy a ocupar la ley de Ampère generalizada para esa curva. Entonces, Ampère, ¿qué me dice? Este es como el Gauss generalizado que habíamos hecho en electrostática, ahora tengo un Ampère generalizado, ¿cierto? Entonces tenía que el rotor de H era J, ¿cierto? Y por lo tanto, si ahora hago una integral de superficie, y entonces me queda la integral de superficie de esta superficie, S, y esto me queda la integral de J.ds, pero me acuerdo el teorema de Stokes, esta integral de superficie la puedo escribir como una integral de línea, y por lo tanto me queda de h.dl, que será nuestro ley de Ampère generalizada, ya lo habíamos visto, es igual a la integral de j.ds, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuevamente, si es que tengo que el elemento de línea que estoy considerando es uno que está bien pegadito acá, entonces tengo esta parte de la curva, esta otra parte de la curva, por este lado tengo un H2, por este lado tengo un H1, y por lo tanto, puedo ver a manera análoga a lo que habíamos hecho antes, que me va a quedar un H2T menos H1T, tiene que ser igual a esta integral de superficie, pero si es que tengo que la corriente ya no es una corriente volumétrica, sino que una corriente que corre solo por esa superficie, entonces esto lo que me queda es K, el K que había definido a principio de la clase, ¿cierto? Este K que era la densidad superficial de corriente. Así que encontramos cómo se comportan las componentes tangenciales de este campo H. ¿Sí? Donde aquí K, por si acaso, nuevamente para que quede claro,
es la densidad superficial de corriente. ¿Sí? ¿Se entendió, no, chiquillos? Entonces, esto era para que tengan así como ahora, si ustedes tienen distintos medios, saben cómo se comportan el campo magnético, H y el campo, también se llama campo magnético al final, o sea, el B y el H, cómo funcionan cuando uno pasa de un medio al otro. ¿Sí? Entonces, para motivar la próxima clase, entonces, en electrostática que teníamos nosotros, esta es la última, esta sí, le he dicho hace harto rato que es la última, pero electrostática. Entonces, y magnetostática, así como un cuadro comparativo. ¿Qué teníamos? Por un lado teníamos que divergencia de D es la densidad de carga libre. En magnetostática lo que tenemos es divergencia de B, no existen los monopolos, entonces esto era igual a cero. Por otro lado, magnetostática teníamos que el rotor, el campo eléctrico es irrotacional, ¿cierto? El rotor es cero. En magnetostática lo que tenemos que esto es justamente J. Y en cuanto a las propiedades de los materiales, encontramos que uno puede caracterizar esto por un vector de desplazamiento tal que esto se define de esta forma, mientras que en un campo magnético, para el caso de magnetismo, esto es de esa forma que está ahí. ¿Cierto? Y además, entre estos dos mundos, uno puede escribir que la fuerza para distintas cargas la puede escribir como una parte eléctrica más una parte magnética, ¿cierto? Esta es como la interacción de estos dos mundos, ¿cierto? La pregunta ahora es, ¿qué pasa ahora? Si tengo un campo que además de depender de la posición, depende del tiempo. Esa es la parte ahora clave. Esto es lo que quiero enfatizar. ¿Qué pasa si dependen ahora del tiempo? ¿Cómo cambian ahora estas ecuaciones? ¿Se siguen manteniendo y agrego unas nuevas? ¿O realmente hay alguna de ellas que tengo que modificar? La verdad es que son las dos cosas anteriores. Tengo que agregar nuevas ecuaciones, pero además tengo que corregir una. No les voy a decir cuál. ¿Sí? Hay una que está mala. Ya, chiquillos, no sé si hay dudas o no, pero para allá apuntamos desde la próxima semana, por si acaso. Profe, ¿Sí? es que no me quedó claro lo de K. ¿Es la misma que habíamos visto anteriormente o es diferente? Este K es el mismo que el que estaba acá, Ah, ya. que estaba acá. O sea, aquí se refiere particularmente al de magnetización, porque viene de la magnetización. Pero el K que puse recién es este K. ¿Sí? Recuerden que cuando uno tenía densidades volumétricas de carga, como les había mencionado, uno puede definir un J y se define ρ por V, ¿cierto? Cuando tengo que la corriente ya no fluye por todo un volumen, sino que fluye solo en superficies, entonces puedo definir esto. Tiene otro nombre, se llama K, pero es como sería un J superficial. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, ¿segura? gracias. Sí, es Sí, como, imagínense que en vez de tener como un cable, por ejemplo, acá, donde tengo todos los portadores de carga, se mueven por todo el volumen, y por eso es que yo defino un J como ρ por V, y de ahí eso es lo que hicimos, por ejemplo, para la ley de Ohm. Y definimos un J como ρ por V, donde ρ era la densidad de carga en el volumen. Pero muchas veces yo no tengo que la carga no necesariamente está distribuida en un volumen, sino que a lo mejor está solo en una superficie. Imaginémonos que tengo un cubo donde yo pongo una diferencia, un cubo de metal, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, lo que puedo tener es que los portadores de carga están solo en esa superficie. Y por lo tanto, y a lo mejor se mueven todos, si tengo un cubo que es así, y se mueven todos para allá, pero se mueven solo en la superficie del cubo porque es metálico, ¿sí? No se mueven por el interior.
y estoy en electrostática, no sé, me la arreglo y se mueven solo, a lo mejor justo, o a lo mejor es un aislante por acá y tengo solo que se mueve en una superficie. En ese caso, lo correcto es describirlo así. Decir, ya no tengo una densidad volumétrica de carga, sino que tengo una densidad superficial de carga, un sigma. Y por lo tanto, la corriente la defino como sigma por V, pero no le puedo poner el mismo nombre porque tienen unidades distintas, tienen dimensiones distintas. Este es densidad superficial de carga, el otro es densidad volumétrica de carga. Y por lo tanto, para no confundirlo, y no, porque tienen incluso, como les mencionaba, dimensiones distintas, entonces tengo que hablar de un K, no de un J. ¿Sí? Y ese K es el mismo que el que está acá. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna duda o otra duda, chiquillo, no? Fue bien densa, creo, la clase hoy día. Pero le haya gustado porque vimos hartas cosas de materiales, no sé. ¿No? Bueno, si no hay duda, entonces, chiquillos, nos vemos el jueves. Eso. Estén bien. Chao, chiquillos. ¿Podría subir la pauta al control 1? Ya, creo que Miguel les hizo el reclamo, ¿no? ¿O no? ¿Tuvieron reclamo o no? No sé. ¿Cómo? No sé. No le he avisado nada como de una instancia para revisar sus pruebas o algo así. Ya le voy a pedir a Miguel entonces si es que puede hacer esa instancia, pero para eso igual yo creo que tengo hecha la pauta de, no sé si de los dos problemas, si no le puedo pedir a él que haga el otro problema, pero él las debe tener de todas formas. Entonces que suba la pauta y con eso usted quizás, como son poquitos y para no, lo creo que lo mejor es que suba la pauta, revise si tienen dudas respecto a la corrección que hizo Miguel, le digan, creo que Miguel se equivocó en mi corrección, no sé, le escriban y le pidan como una instancia para reclamar. Porque si a lo mejor nadie quiere reclamar, no tiene sentido que él se organice y se coordine y si es que nadie quiere. Así que le voy a primero la pauta y después que ustedes le escriban directamente a él, porque él fue el quien corrigió. ¿Sí? Ya, chiquillos, hacemos eso. Lo voy a escribir. Hoy día mismo yo creo que subo la pauta, creo que las tengo de los dos problemas. Y ahí lo echan a mirar y es que si lo encuentran necesario le escriben a Miguel. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao, Lin. Yo, profe. Chao, chiquillos.